Reciban un cordial saludo, soy la estudiante Xiomara Leiva Rojas y es un placer presentarles un tema muy importante para nuestra sociedad. La verdadera victoria no está en vencer a otros, sino en mantenerse firmes con dignidad y solidaridad. En este audiovisual analizaremos el cuento El Vencedor de César Vallejo, una historia que nos invita a reflexionar sobre la desigualdad social, el sufrimiento humano y la fuerza interior que cada persona posee para seguir adelante, aun cuando el mundo es injusto. A lo largo del video desarrollaremos tres aspectos principales. Primero, cómo la desigualdad limita las oportunidades de las personas, especialmente de quienes viven en pobreza, y cómo esto afecta a sus vidas. Segundo, el verdadero significado de la victoria. Y tercero, el mensaje humanista de César Vallejo, quien nos recuerda que el dolor y la injusticia no deben deshumanizarnos, sino motivarnos a construir una sociedad más justa y solidaria. Queremos invitarlos y a hacerlos reflexionar y pensar de qué sirve ganar si dejamos heridas en los demás. Los invito a ver este audiovisual y acompañarnos en este recorrido para descubrir que, tal como muestra Vallejo, la mayor fuerza del ser humano en su capacidad de seguir adelante sin perder su humanidad. A continuación, presentaremos los datos biográficos de César Vallejo. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, en el norte del Perú, en un entorno marcado por la pobreza y una fuerte conciencia social. Según estudios recientes, su vida estuvo profundamente influenciada por las desigualdades y tensiones de su época, algo que luego se reflejaría en toda su obra literaria. Durante su juventud estudió letras y derecho, pero fue su contacto con la realidad rural andina lo que despertó injustamente un episodio que, según investigaciones actuales, fortaleció su postura crítica frente al Estado y al sistema social. A partir de 1923 se estableció en París, donde desarrolló su mayor parte de producción literaria, combinando con poesía, periodismo y activismo político. Sus escritos de esta etapa reflejan un pensamiento más universal, comprometido con los derechos humanos y las luchas sociales. En sus últimos años de vida, Vallejo mostró un firme compromiso sociopolítico, como destacan los estudios recientes de la Universidad Ricardo Palma y la Universidad de Lima. Falleció en 1938, dejando una obra que, según la crítica contemporánea, sigue siendo una de las más potentes expresiones del dolor humano, la injusticia y la resiliencia. Buenas noches, mi nombre es Kelly Vanessa Espinosa Zapata. En esta oportunidad expondré el desarrollo. Contexto. En este cuento se desarrolla en un entorno rural y pobre del país, donde las limitadas oportunidades y la pobreza marcan la vida de los niños. Vallejo analiza temas como la desigualdad social, la violencia y la lucha de clases sociales, ya que eso se ve reflejado en el cuento con los personajes Juncos y Cancio. También hace una crítica a la estructura del poder y sobre todo la injusticia social, ya que afecta a los más vulnerables como niños y ancianos, por lo que el autor pone énfasis a la verdadera victoria. Argumento. El Vencedor narra la historia de dos niños con los nombres Juncos y Cancio. Se enfrentan en una pelea donde Cancio es el más débil y pobre. Por el otro lado está Juncos, el más fuerte, con una economía rimbombante. Luego de haber iniciado la pelea, Cancio da un último golpe
con el cual termina ganando a Juncos. Sin embargo, Hanzo llora y se arrepiente en lugar de sentirse victorioso por haber lastimado a Juncos, ya que no lo hizo una mejor persona. Después se ve que el verdadero ganador no es quien gana la pelea, sino quien conserva la humanidad frente a la injusticia y el dolor. El cuento nos muestra que la violencia no trae la felicidad, la cual Vallejo nos enseña que en la verdadera victoria consiste en el ser solidarios y humanos, y que la verdadera victoria real es moral, no física. Bueno, ahora hablaremos acerca de la descripción de 3 escenas de desigualdad, discriminación, abuso de poder y también acoso escolar. Como primera escena tenemos la escena, ¿no?, acerca de la desigualdad social. En el cuento, el protagonista es un niño pobre que vive en un ambiente de necesidades y limitaciones. Mientras otros niños tienen mejores condiciones y más oportunidades, él debe esforzarse mucho más para lograr el objetivo, ¿no? Esta escena, la primera escena, refleja desigualdad porque el niño parte desde una posición de desventaja que no depende de él, sino de la realidad social que está viviendo o que vivió, ¿no? Como segunda escena tenemos la escena de acoso y discriminación, que es cuando el niño participa en el juego con los demás. Es tratado de forma diferente por ser más débil y tener menos recursos. Los otros niños se burlan, lo empujan o lo minimizan por no pertenecer a su mismo nivel social. Aquí aparece la discriminación y el acoso escolar, porque no lo respetan ni lo tratan como igual, sino que se aprovechan de su fragilidad. Y como tercera escena tenemos el abuso de poder e injusticia. Durante el conflicto del cuento, el niño es humillado incluso cuando intenta defenderse. Los que son más fuertes o tienen mayor autoridad en el juego se imponen no por justicia, sino porque pueden y tienen el poder para hacerlo, ¿no? Esta escena es un abuso de poder, ya que los demás utilizan su fuerza o su posición para hacerlo perder, para hacerlo sentirse inferior y para reafirmar su dominio sobre él. Ahora estaríamos hablando sobre la descripción y análisis de la problemática planteada en el caso actual. En este caso, en el cuento El Vencedor, el protagonista vive en pobreza y rodeado de violencia e injusticia. Desde el inicio, la soledad lo pone en desventaja, tiene menos apoyo, menos oportunidades y es tratado con menos respeto por su condición social, ¿no? Esto tiene una relación existente con la ODS 10, ya que el cuento muestra que la pobreza no solo afecta a lo material, sino también la dignidad. Aunque el niño quiere actuar con respeto, el entorno lo presiona a responder con fuerza. Aún así demuestra que la verdadera victoria no es golpear, sino mantener su integridad. Esta problemática, como lo comentaba, se relaciona con el ODS 10 porque evidencia cómo la desigualdad marca la vida de las personas más vulnerables. Al igual que la ODS, la ahora recuerda que todos merecen igualdad y un trato digno sin importar su origen o su condición social. En resumen, Vallejo nos enseña que el verdadero triunfo es defender la dignidad en un mundo injusto y trabajar por una sociedad más igualitaria. Gracias. Bueno, a continuación declamaré el poema que está ligado profundamente con el cuento El Vencedor. El poema se llama Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las
crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido. Se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Gracias. Este poema, lo titulado Los Heraldos Negros, se relaciona con el vencedor porque ambos muestran un dolor profundo que llega sin razón y afecta sobre todo en a quienes más son más vulnerables, así como Cancio, que sufre una injusticia en el cuento. El poema habla de golpes de la vida que marcan el alma. En los dos textos, Vallejo cuestiona la violencia y revela que la verdadera fuerza no está en vencer a otro, sino en soportar el sufrimiento con dignidad. Ya. En esta parte vamos a dar la presentación de nuestra historieta. La historieta está basada en el cuadro cuarto de Colacho Hermanos o Presidentes de América. Representa de forma gráfica el proceso de ascenso, corrupción y caída de los hermanos Colacho a través de 6 paneles donde se narran momentos claves. El inicio humilde de los personajes y su llegada al poder, el abuso de la autoridad y la traición al país al someterse a intereses extranjeros. Conforme va avanzando, la historia muestra cómo el pueblo despierta y protesta ante las injusticias, lo que provoca el colapso del gobierno corrupto. El final resulta ser irónico ya por la falta de la seguridad de los hermanos Colacho, al creer que el pueblo siempre olvida, mientras el país se hunde por sus decisiones. Bueno, por último, yo haré la conclusión. Al terminar este audiovisual, es imposible no recordar la manera en que César Vallejo entendió al ser humano en medio del dolor. Su mirada no fue distante ni fría, fue una mirada cercana, empática, capaz de reconocer en cada persona una historia que merece respeto. Vallejo sabía que la pobreza y la desigualdad no son simples conceptos, son experiencias que desgarran la dignidad y revelan la fragilidad de nuestra sociedad. En este recorrido hemos visto que la violencia no siempre adopta formas físicas, a veces se esconde en la indiferencia, en la falta de oportunidades, en esas barreras silenciosas que impiden que muchos vivan con justicia y equidad. Esa es la violencia que Vallejo denunciaba desde su poesía. Una violencia que nace cuando dejamos de ver al otro como un igual. La conclusión es que comprender esta realidad debe impulsarnos a actuar con más humanidad. No podemos conformarnos con observar desde afuera, como nos recuerda Vallejo. Cada gesto de solidaridad es una forma de resistencia frente a la desigualdad. Por esto, este audiovisual es una invitación a mirar al mundo con la sensibilidad que él proponía. Una mirada que no ignora el sufrimiento ajeno y que reconoce que el cambio comienza por ser indiferentes. Si queremos una sociedad más justa, debemos empezar por ver, sentir y acompañar la humanidad, como decía Vallejo. Es una fuerza que nos permite transformar incluso las realidades más duras. Gracias.